tardes a todos y a todas. Realmente un orgullo, un honor, un gusto estar un 29 de diciembre trabajando y fundamentalmente estar en una universidad nacional tan querida como la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Tengo muchos amigos acá que trabajan, que dan clases de los distintos claustros, así que un poco me siento como en casa porque además tengo como amigo al rector, un gran rector que ha venido trabajando todo este tiempo muchísimo con nosotros, más allá del programa Puentes, en muchísimas iniciativas, y otros dos amigos y compañeros que nos acompañan en esta mesa, el intendente de Varela, el intendente de Berazategui. Quiero también hacer propias las palabras de los compañeros que hablaron antes respecto del doctor Musi, a quien, bueno, yo personalmente lo admiraba muchísimo y ahora lo extraño muchísimo. Así que nuestro homenaje trabajando para el doctor y toda la suerte, Carlos, para la gestión. Contá con nosotros, con la provincia de Buenos Aires en lo que necesites para tu municipio. Pensaba recién, cuando hablaba Arnaldo, cuando hablaba Andrés, una reunión, si uno la mira con el contexto, como se dice ahora, totalmente fuera de contexto. Una reunión totalmente fuera de contexto es la que estamos teniendo. Solo recordar, lo decía Andrés recién, que hace unos poquitos días se aprobó un presupuesto a nivel nacional, que en términos generales es un presupuesto de achicamiento, de ajuste, de recorte, de total despreocupación por lo productivo, por lo educativo, pero en particular uno de esos artículos de ese presupuesto, que era el que obviamente más preocupación nos generaba, el artículo 30 del capítulo 2 del presupuesto, en donde se avanzó lamentablemente con la derogación de varias leyes, importantísimas leyes que se habían votado en los últimos 15, 20 años, que lo que hacían era asegurar un piso mínimo de dignidad y de financiamiento para actividades realmente sustantivas, realmente importantes para el desarrollo de los países, para el desarrollo nacional. Se derogó la ley que establecía como piso mínimo de financiamiento para la educación un 6% del PBI, se derogó la ley que establecía paulatinamente un piso de inversiones en materia de investigación y desarrollo del 1% respecto del PBI, se derogó una ley que establecía un piso mínimo del 0,2% para destinar a la educación en escuelas técnicas de la Argentina, se derogó una ley que aseguraba el 0,8% de financiamiento para el Fondo Nacional para la Defensa, para el reequipamiento y para el desarrollo de las Fuerzas Armadas, que además muchas veces esos desarrollos que se hacen en el ámbito militar, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, después sirven como conocimientos que derivan, que derraman sobre el conjunto del aparato productivo. Es decir, en la derogación de leyes que justamente apoyaban, abonaban, fomentaban el desarrollo científico, tecnológico y de la educación superior y la educación en general en la Argentina. O sea que estar hoy en una universidad firmando convenios, fortaleciendo las capacidades de esa universidad, de la comunidad universitaria, por eso decía, totalmente fuera de contexto. Y sobre todo fuera de contexto cuando uno analiza lo que pasa en los otros países del mundo, lo que pasa históricamente en los otros países del mundo, en momentos en donde cada vez más fuerte, más potente, más a veces hasta descarnada, es la competencia entre las principales potencias del mundo por el desarrollo científico y tecnológico, de las nuevas tecnologías, de las nuevas aplicaciones, de las nuevas invenciones que luego se implementan en los mercados y que después llevan a una competencia generalizada en los principales mercados, en los mercados más dinámicos del mundo. A mí me tocó por formación profesional trabajar muchísimo los temas de ciencia y tecnología, de desarrollo industrial, etc. Hoy lo decía en la conferencia de prensa que hacemos todos los lunes. Hay un consenso absolutamente generalizado en todo el mundo, probablemente salvo en la cabeza de Milei y de su gente más cercana, pero hay un consenso absolutamente establecido en todo el mundo respecto a que la inversión en ciencia y tecnología, que la inversión en educación universitaria, que el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas son la principal fuerza que permite al capitalismo desarrollarse. Mejorar las condiciones materiales de vida de los pueblos, mejorar la riqueza de los pueblos, inclusive mejorar la distribución del ingreso entre los pueblos cuando tenés una
una sociedad que tiene buenos empleos, empleos formales, empleos bien pagos, eso vos después no necesitas hacer mucho asistencialismo porque tenés empleo y tenés buena distribución del ingreso. O sea que en la rareza, más allá de esta reunión en particular, hay una rareza más general de la Argentina respecto del resto del mundo. Probablemente sea el único país del mundo que se despreocupa absolutamente por estas cuestiones en un mundo que cada vez se preocupa más por invertir en ciencia, en tecnología, en desarrollo. Probablemente Milei piense que solo lo tienen que hacer las empresas, ¿no? Preocuparse por la inversión en investigación y desarrollo, por la ciencia y la tecnología. Lamentablemente queremos decirlo que eso no pasa en ningún lugar del mundo. Inclusive en desarrollos científicos tecnológicos, en inventos que se han desarrollado en los últimos años, en aplicaciones, en tecnología, cuando uno rastrea un poquito de dónde salió ese conocimiento, siempre termina en que salió en algún despacho del Estado, en alguna oficina del Estado, en algún laboratorio del Estado. La investigación científica en el ámbito público siempre después genera derrames que las aprovecha el sector privado. No sé, el iPhone. Todas las tecnologías que están en un iPhone no se desarrollaron en un garage, como nos quieren hacer pensar a veces. Que hubo alguien que se le inventó una cosa muy particular, muy novedosa, la patentó y ahí está la tecnología, ahí está la aplicación. Todas las tecnologías que están dentro de un iPhone se desarrollaron en instituciones científicas y tecnológicas públicas de los Estados Unidos. Después alguien que tuvo el rapto de inteligencia de juntar un conjunto de tecnologías y desarrollar una aplicación, pero sin ese aval del Estado, sin esa inversión del Estado en ciencia, en tecnología, en conocimiento, nunca hubiera, por ejemplo, existido el iPhone, entre tantas otras cosas, ¿no? Para dar un ejemplo. Internet, que es una tecnología militar, se desarrolla en el complejo militar estadounidense, después tiene sus aplicaciones civiles, pero esto pasa permanentemente y todo el tiempo. O sea que invertir en ciencia, en tecnología, en universidades, en aplicaciones científico-tecnológicas, por parte del Estado, no es un gasto. No es un gasto como nos quieren convencer desde el gobierno nacional. Es una inversión, y una inversión muy potente. Es una inversión muy potente que es la única inversión, que es el único tipo de inversión que en el largo plazo nos va a permitir llegar a ser un país desarrollado, una nación desarrollada, un territorio que piensa en su desarrollo nacional. Por eso a mí me parecen varias rarezas hoy, que estemos hoy acá en este contexto, pero además que Argentina haga las cosas que hace en un contexto en donde el mundo hace exactamente lo contrario. Y puedo estirarme a otras cosas, ¿no? Hay un mundo que protege su trabajo y su industria. Argentina desprotege totalmente su trabajo, desprotege su industria, lleva adelante una apertura importadora con apreciación cambiaria, que lo que nos permite, nos lleva, la consecuencia que genera es una avalancha importadora de productos y que nuestras pymes, bueno, acá es una zona con muchas industrias pymes, pequeñas y medianas empresas, se están fundiendo, no se pueden sostener, justamente por esa competencia internacional. Algunos datos quiero señalar de lo que ha pasado en este último tiempo en la Argentina en materia de universidad, ciencia y tecnología. 40% ha sido desde que llegó Milei, en términos reales, el recorte a la función ciencia y tecnología. O sea, todo lo que se destinaba a fomentar el conocimiento, el desarrollo de innovaciones, de invenciones, de nuevas materias, hoy 40% menos. Las universidades 25% menos. En promedio se ha recortado el presupuesto en los últimos 2 años. El salario docente, seguramente acá hay muchos docentes, el salario docente, 31% menos desde que llegó Milei. Ni siquiera un piso de dignidad tienen hoy los docentes y los trabajadores no docentes, porque en última instancia esos salarios terminan estando vinculados. A ese recorte nosotros le hemos contestado con lo que podemos, porque no es una función sustantiva de un gobierno provincial, la educación universitaria es una competencia constitucional del gobierno nacional. Nosotros hemos, como dice el gobernador, trabajado como escudo y red de estas situaciones y como decía Arnaldo, por primera vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha involucrado con las universidades como lo ha hecho en este último tiempo. Quizá lo más visible que hemos estado haciendo es el programa Puentes, que lo comento brevemente. Es un programa que lo creamos en el 2022, ¿no, Colo? En el 2022, con un objetivo que veníamos viendo, una demanda que veníamos viendo, una necesidad que veníamos viendo en el interior de la provincia de Buenos Aires cuando circulábamos. Mucha gente en los pueblos, en las localidades más chicas, en los partidos
menos poblados, más alejados, nos decía, bueno, acá no tenemos cómo hacer una carrera universitaria. Y lo que termina pasando es que nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos que pueden, aquellos que tienen los recursos como para enviar a los hijos, a los nietos, a algún municipio que tiene universidad nacional, se van del pueblo y no vuelven más. Pero lo que pasaba, ese era un problema, el problema del desarraigo, ¿no? Un primer problema, el problema del desarraigo. El que se iba a estudiar a Bahía Blanca, Mar del Plata, a Varela, Quilmes, a la capital, a La Plata, etc., probablemente después ya tenía su título, encontraba un trabajo, formaba una familia y ya no volvía a su pueblo, lo que generaba un problema severo de desarraigo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero además está el otro problema. Esos eran a los que iban. Ese problema lo generaban aquellos que podían estudiar y les iba bien. Después había un problema más grave que era aquellos que no tenían los recursos como para irse a estudiar a otro lado. Se quedan en su pueblo, no se pueden capacitar, no pueden tener una carrera terciaria, no pueden tener un mejor empleo, no pueden generar conocimiento para su comunidad. Entonces, a partir de eso, el gobernador nos pidió que establezcamos un programa para dictar clases universitarias, carreras universitarias en el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ahí desarrollamos dos líneas de este programa. Una línea es subsidiar a los municipios para que construyan o adapten edificios transformándolos en centros universitarios, en lugares cómodos en donde se puedan dictar carreras universitarias, muchos con aulas híbridas como las que vimos recién. Bueno, ya llevamos inaugurado 48 centros universitarios en toda la provincia, en municipios en donde antes no se dictaban carreras universitarias. Estamos dictando carreras en 80 municipios de toda la provincia de Buenos Aires, más allá de la inauguración de esos 48 centros universitarios. Y después otra línea, que es la que trabajamos fundamentalmente con tantas otras universidades, creo que son con 24, ¿no? Con 24 universidades, una de ellas creo que, junto con la UTN, las que más carreras tienen, ¿no? Creo que junto con la UTN, con las que más carreras hemos trabajado, que justamente es esto, que los docentes de las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires se trasladen al interior y dicten las mismas carreras universitarias, obviamente trabajado esto con los municipios, con las necesidades productivas, con las necesidades en general que tiene cada uno de esos municipios, se trasladen esos docentes, dicten las clases ahí y nosotros hacemos un acuerdo tripartito con los municipios para que pongan el lugar, el centro universitario, con las universidades para que pongan a disposición a los docentes y las certificaciones universitarias que corresponden, y nosotros pagamos el subsidio en el caso del centro universitario para la construcción o refacción, y por otro lado los viáticos y obviamente las horas cátedra que corresponden para esas universidades. Un modelo, yo digo, bastante sencillo, bastante barato también, no ha generado una grandísima inversión cuando uno lo compara con los montos del presupuesto bonaerense. Creo que a esta altura, en 4 años, hemos invertido a valores de hoy unos 30.000 millones de pesos, que parece un montón, pero cuando uno lo compara con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la verdad que es muy, muy poquito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque era una cuestión compleja. No era una cuestión compleja, era solamente una definición política que había que tomar. Repito, no es un programa caro, no es tan difícil, miren lo sencillo que es. Y de esa forma estamos dictando carreras universitarias en 80 municipios. Con la UNAG, dijimos, 19 carreras. Tenemos en carreras que dicta la UNAG en el marco del programa Puentes, 1.538 alumnos y un monto conveniado con la UNAG de 1.236 millones de pesos. Todo eso hemos trabajado todo este tiempo, por eso yo quería agradecerte delante de tu comunidad por todo el trabajo que venimos haciendo, y la verdad que el rincón de la provincia que vamos, en donde nos dicen, sí, acá se está dictando una carrera de la Universidad Arturo Jaureche, nos agradecen, destacan la calidad humana y la calidad técnica, científica de todos los docentes que salen de acá. Hoy en particular, acabamos de firmar un convenio, que es el primero que firmamos en el marco del programa bonaerense de microcredenciales, microcertificaciones, como se las conoce. Es un programa realmente muy novedoso, no existe en Argentina. Esto realmente no existe en Argentina. Nosotros tuvimos una reunión con, no sé cuál es el cargo, el director ejecutivo de la oficina de Montevideo de la UNESCO, de la Oficina de Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología, en donde nos comentó hace 6 meses, 7 meses, nos comentó que la nueva tendencia a escala mundial en materia de capacitación de capacitaciones específicas para el trabajo, para la ciencia y la tecnología, era
el desarrollo de capacidades muy específicas por parte de las personas a partir de distintos tipos de cursos, no una carrera universitaria, sino un conjunto de cursos de los cuales después se certifican con tecnología blockchain en un pendrive, en un token, digamos, en un token, ¿no? Una cuestión tecnológica, pero que permite a aquellos que hacen cursos específicos de las distintas materias poder tener esas certificaciones. Es algo que está empezando a suceder, de hecho no hay muchas regulaciones de este tipo en el mundo. Nosotros empezamos a trabajar un programa en la provincia de Buenos Aires con los dos Juanes, con Juan Padín, con Juan Bardinelli, lo trabajamos con las universidades, lo lanzamos hace poquito en un acto que yo, porque tuve reuniones con el gobernador, no pude participar, pero bueno, realmente muy honrado de hoy estar firmando el primer convenio por 30 millones de pesos para comprar la tecnología necesaria para asegurar esas certificaciones. Acabamos de recorrer un aula híbrida en donde y algunas otras tecnologías que, bueno, que estaban en servers, etcétera, que también las pudimos subsidiar desde la provincia de Buenos Aires con unos subsidios puntuales que dimos a 14 universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires ante la falta de recursos nacionales. Con lo que pudimos arrimamos un financiamiento para equipamientos tecnológicos, para finalizar, en algunos lugares se finalizaron aulas, etcétera. Así que un esfuerzo importante, por eso digo, no son cosas extraordinarias, pero sí que permiten complementar las actividades de las universidades nacionales junto con otros programas que estamos llevando desde la provincia de Buenos Aires. También se están llevando adelante 21 obras en 20 universidades nacionales, obras que abandonó el gobierno de Milei, aulas, edificios, tecnologías, etcétera, abandonadas por el gobierno de Milei, las tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires y las está ejecutando. Después estamos trabajando también con el boleto estudiantil universitario, con varias de las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos 1 millón de beneficiarios que tienen el boleto subsidiado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que los pibes y las pibas puedan acercarse a las universidades a menor costo. Y también introdujimos la cuenta DNI en muchas universidades con los descuentos de la cuenta DNI, 40%, para comprar apuntes, para comprar un sándwich, para tomarse un café, porque sabemos lo costoso que, más allá de que las universidades públicas son gratuitas, eso implica un costo importante para la gente que tiene que estudiar, que tiene que trasladarse, que tiene que comer algo, que tiene que tomar un refresco, etc. Así que son distintos tipos de programas que se establecieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires por instrucción del gobernador Kicillof, que tienen como objetivo, yo digo, nada más y nada menos que asegurar que nuestros pibes, que nuestras pibas, que aquellos que quieran hacer una carrera universitaria lo puedan hacer en el conurbano. Si son ricos, si son pobres, en el interior, digo, esto es un derecho. El derecho a la educación universitaria es un derecho. Y nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, no tenemos que hacer otra cosa más que asegurar que esos derechos se cumplan. Cuesta muchísimo en un contexto como este, de recortes, de ajustes permanentes, de asfixia económica sobre la provincia de Buenos Aires, pero les juro que cada pibe que nosotros vemos que consigue su título, que entra a la universidad, que ejecuta su boleto universitario, etcétera, lo puede hacer, puede venir a estudiar, puede juntarse con sus compañeros, puede juntarse con la comunidad educativa. A nosotros nos llena de orgullo y nos llena sobre todo de esperanza en que este país, un buen día y con mucho trabajo y con mucha cabeza y con mucha sangre en las venas, va a ser un país desarrollado. Estamos seguros que vamos a desarrollar este país. Porque en todo el mundo esa es la clave del desarrollo. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, Arnaldo, y bueno, a disfrutar de esta aula, a disfrutar de las microcredenciales.